Me gusto estar nuevamente con ustedes a través de lo que es el escritorio de Toto. Hoy día, de manera muy particular, hace un poco más de un año, tuve la bendición de conocer a un hombre especial de mil maneras. Es alguien que tienen ustedes que conocer acá en el escritorio de Toto. Su nombre es Junior Zapata. Él es experto en temas de adolescencia, juventud, desarrollo personal. Ha desarrollado un programa de mentoría para personas de alto rendimiento y liderazgo de industrias varias y de diversos campos de la vida. Por más de 20 años ha asesorado organizaciones en temas de construcción organizacional y crecimiento personal de sus líderes a través de rescatar sus fortalezas. Es miembro de juntas directivas de organizaciones empresariales y no lucrativas de talla internacional. Su filosofía de trabajo es potenciar las fortalezas de las personas y organizaciones a tal grado que las debilidades sean insignificantes. Su misión personal es ser una fuerza de cambio positivo en la vida de las personas y organizaciones. Ha estudiado en la Sorbona, París, Francia, maestría en filosofía e historia, maestría en historia del arte, tecnología en el Tecno de Monterrey, ha estudiado liderazgo organizacional en el Liberty University de Virginia, teología y comunicaciones, en el Virginia Tech Comunicaciones, etcétera. Tiene una trayectoria amplia, es presidente de los colegios de América Latina y Guatemala, organización educativa reconocida por su alta formación de niños y jóvenes, es vicepresidente de Guatemala Próspera, organización no lucrativa dedicada a la transformación integral de la República de Guatemala a través de la adopción de principios y valores. Es conferencista, viaja constantemente como invitado a cumbres de nivel internacional como John Maxwell Companies, Human Capital Forum, autor de 5 libros, incluyendo el bestseller El Papá Imperfecto, además de Hojas del Sur, Argentina, etcétera, etcétera, como filósofo y apologeta, sí, eso hay que decirlo bien, recorre el continente latinoamericano dictando conferencias sobre la postura cristiana acerca de la política, la libertad. Es un cristiano particular, tiene su célula de ateos, vamos hablando de mucho eso. Bienvenido al programa, hemos arrancado, querido Junior, adelante por Gracias, favor. Toto. Qué bárbaro, Toto. O sea, te tengo que contratar como mi publicista, agente de mercadeo y asesor de imagen y de opinión pública. Qué bárbaro por todo lo que leíste. Qué bueno que no me cobras por palabra. Eres un hombre muy especial que ha bendecido. Es un hombre que conoce mucho en tus prédicas, en tus debates, en todo. Yo creo que te conozcan más. Yo sé que eres muy, muy conocido, pero hay un sector como era el nuestro que no te conocía mucho. Tienes mucho que hacer. Hay cosas que me han impactado mucho. Por ejemplo, tu célula de ateos me ha impactado mucho, tu visión mundial, que eres contestatario de naturaleza, no te quedas quieto cuando has dicho una frase al otro día, vete a la otra para deshacer esa y mejorarla. Por favor, descríbete tú cómo eres. Ya he leído lo que dicen, que eres tú. A ver, ¿qué Bueno, dice? realmente yo todos los días vivo mi misión personal, ¿verdad? Creo que todos deberíamos tener una, que es, yo quiero ser una fuerza positiva de cambio en la vida de las personas y las organizaciones. Entonces, pero el punto es que es una fuerza. O sea, y para eso, pues, a veces tienes que empujar un poquito, hacer pensar, estirar la cuerda, traer tensión, mover la barda, ¿verdad? Subir o bajar el umbral, como lo quieras ver, eh, y hacer caber en los agujeros redondos a los cuadrados y en los agujeros cuadrados a los redondos. Entonces, tengo muchos amigos alrededor del mundo, he tenido una vida muy afortunada de tener muchísimos amigos y estoy siempre metido en diferentes tipos de organizaciones. Últimamente me ingresaron como miembro del Instituto de Futuristas a nivel mundial. Es una conversación global sobre personas que piensan sobre el futuro. Pensar sobre el futuro no es predecir el futuro, sino que es en base a data, quitarnos la ansiedad de hablando de lo que podría suceder, ¿no? No es predecir el futuro. Quien te diga que está prediciendo el futuro, lo más probable es que va a estar equivocado. Más hoy Exactamente, en día que no puedes ni predecir lo que va a pasar en una semana. tal cual. Mira, quiero empezar a conocerte y que la gente te conozca, Junior, porque yo agradezco tu amistad. No es común que te relaciones con personas que no han estudiado futurología y todo lo demás, sino que tu corazón realmente es de hacer eso, empoderar lo que ves, iglesias y todo. ¿Qué tipo de cristiano, cómo te describes tú? Cuando predicas,
apasiona porque hasta sabes de qué tipo de piedra era la calle por donde caminaba Pablo, eso me deja loco. Pero comenta, ¿cómo te describes tú? Lo que pasa es que yo tuve un papá que era doctor en filosofía, un teólogo muy fuerte. Él era de una corriente de pensamiento y de creencia que se llama presbiteriano. Mi mamá también era cristiana, era una mujer solo que de una corriente metodista. Y en la cena, en la discusión de la mesa después de la cena, eran discusiones teológicas. No si no si este equipo de fútbol ganó o el otro perdió, o cómo iba a ser el clima, o qué caras están las cosas, o qué, ¿verdad? No, sino que eran discusiones teológicas. Y y entonces eso como que fue formando una curiosidad intelectual. Yo miraba a mi papá siempre estudiar profundamente libros y mi mamá siempre estaba leyendo, entonces me creó el hambre de aprender y de siempre estar en la orilla aprendiendo. Y entonces lo que sucede es que yo tengo un ancla muy fuerte, muy pesada en mis creencias básicas. Y cuando tú tienes un ancla fuerte y pesada, te puedes ir tan lejos como quieras que siempre te va a regresar. El problema es no tener esa ancla. Entonces, yo empiezo con la gente diciendo, asegúrate que tengas esa ancla. No andes de arriba, o sea, solo así porque te van a dar vuelta las olas. Está bien, tal vez lo que crees no es todavía no te satisface, pero échala ahí primero y para que vayas a explorar, porque si te gusta, regresas a casa el ancla y te vas para allá. Entonces, te permite irte. eh, y, y soy un seguidor de Jesús, no soy un cristiano, por así decirlo, soy más seguidor. Hay muchos cristianos que no son seguidores de Jesús. Yo sigo las enseñanzas de Jesús de Nazaret, o sea, yo creo que Jesús nos dejó muy pocas instrucciones, pero cada una de ellas son difíciles de hacer. O sea, nosotros los religiosos le hemos puesto un listado a todo lo demás. O sea, que no bailen, que no fumen y que no bailen pegadito. ¿Eh? O sea, pero y entonces agregamos más piedras en la mochila de la gente. Y no son cosas malas, es para vivir civilmente, para protección de la sociedad, creo yo que está bien. Pero Jesús nos dejó muy pocas instrucciones. Eso sí, esas instrucciones nos las dejó bien profundas. Entonces, yo me he dedicado a tratar de estudiar las enseñanzas de Jesús y lo que eso es pertinente a la sociedad y al mundo en que vivimos. Entonces, eso me toca entonces estudiar y analizar y meditar en qué significa para la sociedad actual y qué significó antes en el tiempo que esas cosas se dijeron. Ah, hay un ejemplo que a mí me impacta. En ningún momento los apóstoles, todos los discípulos se llamaban cristianos. En Antioquía dice que porque los discípulos actuaban como Cristo, la gente les llamó cristiano. Y ahora sucede que viene alguien al Señor y ya dice, soy cristiano. No, no, es creyente. Y luego viene el paso de ser aprendiz. Y luego por lo que hace ser cristiano para confirmar lo que estás diciendo. Sí, y es que por eso les decían, también acuérdate que les decían que era una secta. Así es. Y era la secta del camino, y le decían el camino por la frase de Jesús, ¿verdad? La, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces le llamaban los del camino porque iban en ese camino, en el camino, siguiendo a Jesús. Yo le digo a la gente, no creas en Jesús. Le digo a mis amigos ateos, no creas en Jesús. Algunos pastores se enojan conmigo, pero no dejan que termine, porque les digo, no sigas a Jesús, pero no creas en Jesús, solo síguelo. Trata de seguir sus enseñanzas, porque yo estoy tan convencido que si alguien sigue a Jesús, se va a enamorar de él, que va a creer en él. Pero a veces los cristianos somos agarramos a la gente a bibliazos y queremos que a la fuerza crean inmediatamente. Las primeras palabras de Jesús fue sígueme, y no fue una orden, sino que fue así como que si quieres, sígueme. ¿Te acuerdas de los dos primeros discípulos que estaban con Juan el Bautista? Se cree que uno era Juan y el otro era Andrés. Obviamente era Andrés. Y entonces Juan les dice, el bautizador les dice, miren, el que vaya, él quita el pecado del mundo, él es el cordero que quita el pecado del mundo. O sea, ¿qué líder va a decir aquel que vaya es mejor líder que yo? Para empezar, es una gran lección, pero bueno. Y era su primo, Juan era 6 meses mayor, ¿verdad? Y entonces estos dos discípulos de Juan se van y van siguiendo a Jesús, no van creyendo en Jesús, van siguiendo a Jesús. Y Jesús se voltea y les dice, ¿y ustedes qué? Creo que
lo sorprendió la pregunta. Me da risa que siempre que Jesús hace una pregunta ya sabe la respuesta, pero hace la pregunta para abordar nuestra imaginación. Y entonces ellos se quedan, queremos saber dónde vives. Como quien dice, queremos saber cómo vives, cuál es tu vida. Y él les dice, vengan y vean. Eso está en Juan 1. Vengan y vean. ¿Ves? Entonces, yo creo que ahí es donde tiene que empezar todo. Entonces, yo creo que yo vivo de esa manera en que le digo a la gente, vení y ve, ven y ve. O sea, seguí a Jesús, anda, ve. Ve a ver si te gusta, cuál es su onda. Y 99.99 de las veces la gente se queda. Pero el problema es que a veces les decimos nosotros, ven y mírame a mí, ven y cree como yo creo. El problema es decirle a la gente que crea como nosotros creemos. La Ajá. gente tiene que seguir a Jesús y convencerse ellos mismos de creer en lo que Jesús decía, ¿verdad? Y ahí tenemos un problema que creo que muchas veces predicamos tantas cosas no malas, pero no es lo esencial, ¿verdad? Entonces yo me paso la vida buscando personas con quien decirle, tienes que ser un seguidor de Jesús, no importa lo que hagas en la iglesia, no importa lo que hagas en la empresa, no importa lo que hagas en la universidad. Eh, yo me dedico a ser seguidores de Jesús. Lo que estás diciendo es clave, como que es clave el entendimiento de iglesia, ¿no? Jesús empezó, era una idea ya desde el Antiguo Testamento, antes de la fundación del mundo, no fue una idea que arrancó cuando Jesús dijo, bueno, haremos iglesia, las primeras palabras usa en Mateo 16, como bien sabes tú, pero la gente ha perdido el concepto, vamos a la iglesia, que mira la iglesia, que está cerrada la iglesia, o sea, no es así, tú y yo en este momento somos iglesia. Claro. Habemos dos y por ahí hay un productor, ya somos tres. Entonces, si todos los que están viendo, pero mira, Jesús utilizó la palabra eclesía, como el nombre de la iglesia, 4 veces en 2 oportunidades. Eso es todo lo que hizo. Pero utilizó el término y el concepto reino de Dios y reino de los cielos más de 200 veces. Eso no es porque una cosa es más importante de la otra, eso es porque el concepto sombría es el reino de Dios. El reino de Dios es un estado, es un ecosistema regido por un rey que tiene su forma de manejar ese ecosistema. Dentro de ese ecosistema están los que se congregan o aquellos que se reúnen para hablar acerca del rey. Y se pueden reunir dos, pero, o sea, si lo hace solo uno, pues creo que tiene problemas de personalidad múltiples, ¿verdad? Pero puede ser dos o tres. O sea, Jesús cuando dijo dos o tres no puso un mínimo. O sea, perdón, puso un mínimo, no un máximo. Puede ser 3,000, 3 millones, pero el problema es que Jesús, junto con eso, habló de que son comunidades. Y no puedes hacer comunidades con mucha gente. Los antropólogos y los sociólogos te lo van a decir. O sea, no puedes tener más de 15, 16, 20 para realmente vivir, hacer vida en comunidad. Ahora, esto no quiere decir que las comunidades no creen lo que se llaman núcleos, o sea, y van creciendo como comunidades, pero están hechas de comunidades pequeñas, es más o menos como moléculas hechas de átomos, ¿ya? Y entonces yo creo que hemos perdido el sentido en que pensamos que más grande es mejor. Ese es un pensamiento de la era de la industrialización y del modernismo de donde venimos saliendo. Yo digo, bueno, si grande es mejor porque un organismo microscópico nos tiene de rodillas, ¿ves? Y todo, o sea, en la ciencia se sabe que las partículas más infinitamente más pequeñas del universo son las más poderosas, no las más grandes. O sea, entonces, no estoy diciendo que grande es mal, estoy diciendo pensar que grande es mejor es lo equivocado. Y yo creo que los edificios grandes como el de Iglesia, que, que la gente le llama iglesia y creo que Dios nos va a perdonar a vos y a mí, a todos los demás por decir iglesia al edificio, ¿verdad? Porque es una cuestión de comunicación, es una cuestión de entendimiento nada más, no de conceptualización. Pero creo que esos edificios van a dejar, gente como tú, o sea, pastores que lo tienen claro, van a entender que ya no solo tienen gente, sino que tienen congregaciones allá adentro. Entonces ya la gente no te va a preguntar,
¿cuántas personas van a tu iglesia? Sino que van a preguntar, ¿cuántas congregaciones van a tu edificio? Y entonces, qué lindo tener un edificio donde las congregaciones pueden llegar. Qué lindo tener un edificio donde las comunidades llegan y se alimentan de buenos maestros, donde se les enseña a manejar sus comunidades, sus congregaciones. El problema de esta pandemia, de esta crisis mundial, para muchos líderes de organizaciones, todo ha sido que se dieron cuenta que perdieron el control. Porque ahora, el domingo en la mañana, su gente tiene 40, 50 links en la computadora a donde conectarse. Es un menú de restaurante chino eso, o sea, hay miles de cosas ahí, ¿ves? Y yo creo que esta crisis reveló dos cosas, dos problemas serios en la iglesia. Uno es la concentración del poder en el liderazgo. Y dos, la concentración de la atención en el escenario. No estoy diciendo que el liderazgo está mal y no estoy diciendo que lo que pasa en el escenario está mal. Estoy diciendo que la concentración. Todos los cristianos somos muy de show, o sea, y está bueno que tengamos buenos shows. Yo no estoy en contra de eso, pero lo que pasa en el escenario era lo, ¿verdad? Y entonces concentrábamos toda la atención en el escenario y concentrábamos todo el poder en el liderazgo. Y esta crisis llegó a revelar que se puede vivir sin el poder en el liderazgo y se puede vivir sin el escenario. Entonces, cuando yo hablo de eso, pues algunos pastores se molestan. No sé por qué. Sabemos un poco porque lo que estás hablando es muy importante porque la iglesia primitiva, la apostólica, como se la llama, la original, creció justamente porque muchos fueron a un lugar, a otro, levantaron la iglesia aquí, allá, en casas. O sea, no era el edificio, no era el, además que la palabra líder no está. En las nuevas No. traducciones han puesto líder, pero era Sí, gente que presidía, eran discípulos que estaban yendo. La iglesia, que es la etnia de Dios, compuesta por toda raza, por toda nación, por toda lengua. Esa es la etnia, somos todos, ahí estamos, ya no hay diferencia. Y ese concepto se ha perdido. Por eso yo miro hacia atrás y quiero invitarte, tú eres muy conocedor de eso. Está la iglesia apostólica, está guiada por el Espíritu Santo a morir, Pedro se para en Hechos 3, el que negó, maldijo, se acobardó, y se se para y les convierten miles. samba y cueca, se convierten en 3000 por ahí, les dice samba y cueca, como digo yo, lo que sea, ustedes son los que han crucificado, el hombre que se asustaba, pero luego, cuando muere, para el año 100, lo último, empieza a dejarse a un lado el Espíritu Santo. Esa es mi pregunta a gente que, como tú que conoce. Si no es el Espíritu Santo, tenemos que acudir a nuestras habilidades naturales, a nuestra labia, a nuestros shows, porque el Espíritu Santo es irreemplazable. ¿Por qué lo hemos dejado? Yo creo que lo hemos dejado porque no hay forma de explicarlo. Eh, y entonces los humanos necesitamos la fórmula, necesitamos la ecuación, necesitamos ponerlo en un tubo de ensayo y verlo, necesitamos ponerlo bajo el microscopio. Esa es una de las razones. La otra cosa es porque es foráneo a cualquier materia y nosotros solo entendemos lo que podemos tocar. ¿Ves? O sea, lo que se puede observar directamente. Y es una cuestión yo creo que de entendimiento. Mira, cuando Jesús muere en el año 32, 33, 34, 35, por ahí, porque no se ponen de acuerdo los historiadores exactamente, uh, habrán 5,000 personas que creen en él y que lo siguen, más o menos. Eso es lo que los historiadores dicen. Para el año 100, después de la muerte de Pablo, como Pablo muere en el 60 y pico, hay más de 1,000,000. O sea, ante todas luces Jesús fracasó, según como hoy se hacen las cosas. Pero no porque Jesús entendía que era parte de una cadena. O sea, él ni siquiera le estaba dando el estartazo. Él venía a darnos el combustible nada más y a dejárnoslo. Y entonces dijo, háganlo. O sea, y yo me voy porque si yo no me voy, ustedes a la fuerza van a querer que yo esté ahí. O sea, muchos líderes deben aprender de Jesús que dijo hasta acá. O sea, muchos líderes no entienden a decir hasta acá, ¿verdad? Y hay un pensador de la medieval que se llama Erasmo, y entonces él cuenta una historia y dice que Jesucristo llegó al cielo, y entonces que todos los ángeles le hicieron una rueda,
y le preguntaron de todo lo que había hecho y cómo había sido la cosa. Y entonces un ángel interrumpió y le dijo, bueno, Señor, ¿y ahora qué? Entonces Jesús dijo, bueno, he dejado a 12 hombres fieles para que continúen la obra. Y entonces otro ángel le dice, ¿y qué pasa si ellos fracasan? Y entonces Jesús dice, no tengo otro plan. Ellos son mi plan. Y yo creo que nosotros tenemos que entender que se nos dejó el Espíritu Santo porque nosotros somos el plan, nosotros somos los que continuamos. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando Pablo en Gálatas 1:19, 20, 21, 22, 23, él dice, yo oro que ustedes sepan el poder que está en ustedes, esa fuerza inigualable que resucitó a Jesús, pero está en ustedes, ¿verdad? Entendemos la venida del Espíritu Santo y entendemos el concepto de lléname y ven sobre mí, pero realmente lo que sucede es que el Espíritu Santo nace y se rebalsa y entonces tenemos esa experiencia y tenemos esa fuerza porque está adentro de nosotros. Y yo creo que no queremos confiar en algo que no podemos probar, muchos no quieren confiar en algo que no pueden poner sobre el plato y describir. Entonces, cuando el hombre intelectual se le va de las manos la descripción de la cosa, como dice la filosofía, ¿verdad? Entonces ya no lo puede, entonces no se puede, entonces no es real. O sea, si no lo puede describir, no es real. Y ahí es donde estamos con el problema, creo yo. Absolutamente, pero en el principio esta gente había uno sabio, capísimo, llamo en buen sentido Pablo, había un Pedro que no había uno, que creció hasta cierto nivel en lo que los judíos marcaban, eso es lo que conozco, pero cuando baja el Espíritu Santo, propios extraños, conocidos, desconocidos, arrasan con todo esto porque hay una sujeción ilimitada a la guía del Espíritu. Dice Romanos 8:14, pues todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, ahora, como tenemos tanta habilidad, conocimiento hay de todo, hemos reemplazado eso sobrenatural, como bien lo dices, inexplicable, que no puedo demostrarlo, porque es una experiencia. El Espíritu Santo no es un conocimiento de letras, es una experiencia. Y si no experimentas, entonces hablas del Espíritu Santo, pero no vives eso. Y esa es la clave, pienso. Tengo los 3 minutos para terminar esta primera parte. Dale. Yo creo, lo que pasa es que yo creo que ahora estamos en otra época en donde, mira, uno de los teólogos, apellido Green, que estudia mucho lo del Espíritu Santo, él dice que el Espíritu Santo tiene 2 nombres personales. Uno es don, que es el regalo, y otro es amor. Y yo creo que en esta época especialmente vamos a tener que confiar en el Espíritu Santo para poder amar. Mira, Toto, los cristianos no estamos amando. Estamos saliendo a darle palo a todos los que están en contra de nosotros, ¿verdad? Y usamos esa frase que es tan burda y yo creo que es una farsa, donde decimos amamos al pecador, pero no al pecado. Nah, eso no es cierto. Eso no es cierto, ¿verdad? Y entonces yo creo que vamos a tener un encuentro con el Espíritu Santo. Él nos va a encontrar en la calle. Él nos va a encontrar en los pasillos de la legislación. Él nos va a encontrar en las salas donde están los que no creen como nosotros y nos va a hacer amarlos. Y nosotros podemos decir es que parte del amor es decirle cómo están equivocados. O sea, Jesús no sabe eso. No funciona. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo va a traer una fuente de amor a su iglesia, a la iglesia de Cristo, después de que pase todo esto, porque vamos a haber sufrido que el resultado va a ser amor. Y solo el Espíritu Santo puede hacer eso y va a ser una expresión diferente del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo creo que nos falta amor porque nos falta Espíritu Santo. Absolutamente. Nos hemos mojado los tobillos un poquito, vamos a entrar en la segunda parte a más profundidades y qué mejor de la mano de Junior para entrar a esas cosas que no se habla mucho. Y vamos a hablar de por qué los cristianos nos despedazamos unos a otros y la gente nos mira y dice, en la vida quiero ser así, suficientes peleas tengo mías propias, etcétera, etcétera. Una pausa, porque estamos con más acá en el escritorio de Toto, sentados en 2 escritorios con algunos kilómetros de distancia, con un hombre que amamos muchísimo en Bolivia,
Amamos por esto, por lo que están escuchando. Una pausa. Si tengo la fe que mueve montañas, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Estamos ya de retorno en la compañía gratísima de este personaje que ustedes lo están conociendo más, Junior Zapata. De pronto, mi pregunta es esta. Yo conozco a una gran cantidad, y he peleado por no ser así, no por compararme, sino porque creo que no es el llamado de Dios, que dicen, este es un brujo, este es tal, esto es cual, esto es infeliz, se van al infierno, lo predican, lo declaran, y como tú dices, esta gente, no me meto, busco los buenitos. Jesús nunca, a excepción de los fariseos, porque eran religiosos que sabían y no hacían, nunca rechazó a nadie, los amaba a los fichas, comenzando los fichas que eran, es una manera en Bolivia de decir a los raros, sus discípulos. Un terrorista, andaban armados, o sea, por favor, ¿qué dices tú sobre eso? ¿Te provoca algo? ¿Te provoca ese llamamiento al amor, justamente? Es que mira, hemos llegado a un punto en donde no me dejan comer con saqueo. Exactamente. Ya no puedo hablar con la mujer a la mitad del día en el pozo, mucho menos abrazar al leproso, invitarlo a mi iglesia. Mira, el lugar preferido de Jesús en la tierra era Betania, no era Jerusalén. Betania quedaba unos 6 kilómetros afuera de Jerusalén, era un lugarcito y se llamaba, y significa el lugar de los higos. Eh, yo me imagino que a Jesús le gustaba ir porque su comida preferida era los higos, lo sabemos porque cuando no encontró higos en una, se la voló, ¿no? Y ahí estaba una casa de una familia que tenía bastante dinero, era obvio, y ahorita te explico por qué. Donde el papá se llamaba Simón, probablemente su esposa se había muerto, por eso no se menciona. Y no es una cuestión de machismo porque se menciona a sus dos hijas, se menciona a Marta y se menciona a María. Y luego se menciona al junior de la familia, que era el nene, era Lázaro, y Jesús siempre pasaba por ahí, y Jesús siempre pasaba por ahí. Y entonces era una cuestión de que eran sus mejores amigos. Ese es el otro grupo de discípulos del que no se habla mucho. Y ponte a pensar de que hay un pasaje donde dice que estaba en Betania Jesús, y ahí estaba en la mesa, estaba sentado Simón, estaba Lázaro, estaba Marta que servía y María, estaban sus discípulos y todos los judíos, o sea, fácilmente son 45 personas. En ese entonces esa casa era grande, tenía que haber tenido dinero. Y en la mesa estaba sentado Simón. Simón había tenido lepra, porque dice Simón el leproso, que había tenido lepra. Entonces, a mí ya no me dejan sentarme con los que están enfermos y con los que han estado enfermos de SIDA. Y ya no me dejan sentarme con los que tienen un pensamiento diferente al mío. Y de ahí estaba Lázaro, que había estado muerto y ahora está resucitado. O sea, no me dejan acercarme a los que están muertos en la fe. Estaba Marta, que era una controladora de aquellas, ya sabemos, ¿verdad? Y entonces no podemos juntarnos con los que quieren controlar nuestra sociedad, nuestro pensamiento y quieren controlar nuestra salud y si nos reunimos o no. Y está María, que es esta expresión de la emotividad, ¿verdad? De la sensibilidad social, ¿verdad? Luego están los discípulos, que son los que de los discípulos es que sale uno a decir, ala, ¿por qué no agarró ese perfume y lo vendió en lugar de desperdiciarlo? Y están los judíos que están para ir para criticarlos. En esa lección está toda la sociedad descrita. Y es una lástima, porque hoy no me dejan sentarme en mi mesa, no puedo tener al ateo, no puedo tener a la lesbiana, no puedo tener al político corrupto, no puedo tener a aquel al que ofende, no puedo tener, no, en mi mesa solo puedo tener al pastor Toto. O sea, solo puedo tener a la pastora, solo puedo tener a los que están, a los que están limpios con hisopo, ¿me entiendes? Y en Jesús vemos otra actitud. Y es que mira, cuando Jesús se le acerca a Pedro en ese último pasaje, dice, Pedro, sobre ti construiré mi iglesia. Conste que dice que Jesús lo hará, no sé por qué nosotros lo queremos hacer, si dice que él edificará su iglesia, pero eso es un anuncio aparte. Y le dice, y las puertas del Hade no prevalecerán contra ti, o sea, no podrán contra ti. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué estaba pensando Jesús en decir que las puertas del infierno no iban a poder contra la iglesia?
Entonces, en la mente de Jesús era que la iglesia tenía las puertas del infierno, pues solo abarcan, cuando se abren, solo abarcan cierta distancia. En la mente de Jesús, los cristianos debemos estar cerca del infierno. Y lo que queremos hacer es alejarnos del infierno. Pero nuestro trabajo es estar cerca de las puertas del infierno, porque la descripción de Jesús fue esa. Ustedes van a estar cerca del infierno y ni siquiera cuando se abran las puertas van a poder abatirlos. Pero nosotros queremos mantenernos muy separados, ¿verdad? Tenemos esta cosa de que ellos son los pecadores y nosotros los santos, ¿verdad? Y se nos olvida que cualquier gota de sangre de Jesucristo abarca hasta el peor de los pecadores, que incluye a todos los líderes y pastores, ¿verdad? Y entonces yo creo que tenemos, o sea, seguimos siendo muy judíos en ser separatistas, ¿verdad? Seguimos siendo muy religiosos, somos fariseos, o sea, como la gente no cumple lo que nosotros hacemos en la iglesia, y como no cumple con lo que nosotros creemos, entonces los mandamos por allá afuera de los muros de la iglesia, ¿ya? Y entonces, cuando uno mira el tiempo político, religioso y filosófico del tiempo de Jesús, uno se da cuenta de muchas cosas. Habían tres grandes poderes. Estaba Roma, que era el poder político, estaba Jerusalén, que era el poder religioso, y estaba Atenas, que era el poder cultural, ¿sí? Y entonces estaba Grecia, estaba Roma y estaba Jerusalén. Y muy interesante, porque Roma tenía tomada Jerusalén, y en Jerusalén era donde Jesús estaba llegando. Y todo estaba hecho en griego. ¿Por qué? Porque griego era el inglés del momento, o sea, todos hablaban griego. Entonces y Pablo dice, cuando el tiempo se cumplió, Dios mandó a su hijo. O sea, cuando estaban estos tres poderes, Dios mandó a su hijo. Y lo que eso me dice, después cuando uno estudia a Pablo, que Pablo era un romano, era una familia de Roma, había estudiado en el mejor seminario a los pies de Gamaliel, y había ido a la mejor universidad, había ido a la Harvard, una universidad que fundó en Atenas un filósofo que se llamaba Zeno, con Z. Y entonces yo creo que necesitamos cristianos como en el tiempo de Jesús y Pablo. Cristianos que se puedan mover de Roma a Jerusalén y de Jerusalén a Grecia. Pero el problema es que tenemos a todos estos fariseos en el templo diciéndonos que no podemos ir a Roma si no vamos con su bendición y si no los llevamos a ellos a conocer al emperador para tomarse una foto y salir en el Facebook y regalarles una Biblia. Y no podemos ir a Atenas porque ahí hay muchos ateos, ahí solo hay homosexuales y lesbianas en el mundo del arte, ¿verdad? Y que eso es del mundo. Yo digo, si todos somos terrícolas, todos somos en el mundo. Y yo creo que hemos perdido el enfoque de lo que Jesús vino a hacer, y Jesús vino a derramar amor. O sea, mira, se le acerca un centurión romano y le dice, mira, mi hijo está muy enfermo, necesito que lo sanes. Ahora, según las reglas de hoy, él debería haber dicho no, porque tú eres del pueblo que tú representas al presidente que es xenofóbico, machista, antifeminista, ¿verdad? Es racista, o sea, no quiere inmigrantes, es opresor. Eso es lo que quisiéramos que Jesús dijera. No quiere que las iglesias se reúnan, no quieren que adoren a Dios verdadero, y le dice, con mucho gusto, ¿cómo te puedo servir? Y aquí me voy a extender un poquito en la teología y la voy a estirar, porque hay muchos teólogos serios a través de miles de años que han dicho que esa palabra, cuando él dice hijo, se refería a los muchachos que los emperadores y los centuriones romanos tenían como su compañero sexual. No estoy diciendo que así es, estoy diciendo que muchos teólogos serios comparan esa palabra con eso. No lo dice en nuestra traducción al español, y en primera lectura no lo dice así. Cuando uno investiga, existe esta vertiente. Y Jesús no tenía problema con eso. Dijo, vamos. Ahora, conociendo a Jesús, quería ir a comer a la casa del centurión, porque Jesús siempre estaba comiendo con alguien. Porque comer es tener relación, comer es tener compañerismo, hermandad. Y le dijo, no. Sí, no, le dice, solo da la orden, porque yo entiendo el protocolo de la orden y la obediencia. Entonces, date cuenta que Jesús sana a un compañero
del representante del presidente nefasto que ese país tenía. Y a mí no me dejan desayunar con amigos homosexuales. O sea, ¿a qué Jesús? A veces yo oigo prédicas y veo a líderes cristianos y digo como que la Biblia no fuera suficiente. O sea, no han leído las biografías de Jesús. Y luego entonces nos empezamos a pelear, porque ahorita muchas personas te van a llamar y ¿por qué me tuviste a mí? Porque eres amigo mío. O sea, tú diles, bueno, yo me siento con pecadores, ¿verdad? Como Jesús. Y este es el punto. ¿Por qué te van a criticar porque me tuviste en este programa? O sea, ¿de dónde sale eso? Entonces ellos dicen, es que va a confundir a la gente. Entonces, si yo creo que mis alumnos se van a confundir, es que no confío en lo que yo les he enseñado. Mal maestro. Es que exacto. O sea, como no confío en lo que yo enseñé, entonces lo que tengo que hacer es evitar que mis alumnos escuchen a otros. ¿Ves? Y por eso es que entonces, cuando vemos cómo Jesús derrocha el amor, entendemos muchas cosas. Porque para Jesús no era una cuestión que solo creyeran en Él, sino que él entendía que la gente tenía que sentir su amor para creer en Él. Y fíjate en esto, cuando Él está siendo crucificado, cuando Él va con la cruz en el Vía Cruces, en una de las estaciones de la cruz Él se cae y un centurión lo ayuda. A mí me gusta pensar que fue ese centurión el que lo ayudó. ¿Ves? Ah, O sea, yo creo que cuando Jesús dice allá en Juan 13, que para mí es el discurso más importante que dio, todavía más importante que el Sermón del Monte, y algunos me van a crucificar por eso, pero yo creo que lo que él habló en Juan 13, 14, 15 y 16 es de mucho mayor impacto al mundo. Él dijo, y el mundo creerá que ustedes son mis discípulos por la forma en que se aman, no por los edificios que tienen, no por los lives que tienen, no por los likes que tienen, no por las vistas que tienen, no por la alabanza que tienen, todas esas cosas son permisibles y buenas, sino por la forma en que nos amamos. Y la gente está dejando de creer en Dios y nosotros decimos, es que el ateísmo va avanzando, es que es culpa del nuevo orden mundial. Pues sí es culpa del nuevo orden mundial porque como no hay suficiente amor, el odio los gana. tal cual, tal cual. Entonces, si nosotros los seguidores de Jesús no llenamos de amor las calles, no llenamos de amor las universidades, las escuelas, si no llenamos de amor los bares, los antros, si no llenamos de amor la vida de nuestros jóvenes, o sea, le estamos dando carta suelta, carta limpia, libre al nuevo orden mundial de los que todos están hablando. Quieren pelear contra el nuevo orden mundial, quieren pelear contra la bestia que dicen que ya apareció por ahí, que es una tontería decirlo, pero bueno, que dicen ya. Suelten amor, eso es con amor que se gana, no con una ley. No se gana con una marcha, está bueno marchar, no se gana con exigir derechos, si quieren exigir sus derechos que los exijan, pero Jesús fue claro y lo puso bajo el título de amor. Tal cual. Esto que estás hablando es clave y hay que hablarlo. A mí me gusta mucho porque hay gente que aquí no te habla porque eres mi amigo. Al revés, siempre pasa eso. No, a mí nunca me ha pasado eso, Toto. O sea, nunca. Así, no creo. Hay una cosa aquí que es clave. Ha entrado el etiquetismo. Es decir, Sí. yo con uno, como tú dices, gay o con un político de algo, y ya está, estoy identificado, es por eso que estoy hablando. Y así se etiquetan. Ese es el deporte nacional mundial del fariseísmo. Entonces Claro. creen que por eso te van a inmovilizar. Y lo que hacen es lo que Jesús criticaba, que públicamente sí, fotos, agarran, hemos orado, hemos entregado una Biblia o lo que sea, eso sí, pero generalmente hablar con esa gente, orar con ellos, perseguirlos, disipularlos, ¿qué es lo que hay que hacer con todos? Así como han hecho como nosotros, alguien a ti y a mí Sí. nos habló, en este caso tu papá, que matiné tan de noche te tenía con el tema. Ese etiquetismo es una de las más grandes tragedias que impide que el evangelio avance. Exacto. Ahora, los que están pendientes de lo que opina la gente, obviamente se van para atrás y disimulan, pero darle cara hay que ser valiente. No, y es que, o
O sea, porque dicen es que el que anda entre la miel algo se le pega. Pues sí, yo ando con Jesús y él comía con pecadores. Hay un pasaje en Mateo 6, creo, donde dicen que es un glotón y porque él es glotón. Y lo que él estaba haciendo era consistente con su vida, era gozar. O sea, el discipulado al final crea gozo y celebración. Y nosotros queremos llevar a la gente a la iglesia, que oigan al pastor predicar, que el pastor les ore, ya, que se conviertan, que vayan a un retiro, a un encuentro, que pasen a una célula, ¿verdad? O sea, y hacemos todas estas vueltas, que no son cosas malas, pero yo voy al punto que, ¿dónde empieza la gente a creer en Jesús? Pero queremos que se limpien, que se quiten el tatuaje o que se lo tapen porque ya se lo hicieron. Queremos que se vistan diferente, que se arreglen el pelo diferente, que dejen de oír esa música. Y se nos olvida entonces el poder del Espíritu Santo, que es el que cambia todas esas cosas de adentro para afuera. Y a mí me da mucha risa muchos pastores que invocan al Espíritu Santo y que entonces se entiende que es por show, porque no confían que el Espíritu Santo le cambie el gusto musical a esta persona. Que no confiamos que el Espíritu Santo le cambie, le ordene las prioridades familiares a esta persona. Entonces venimos nosotros y tomamos control de la vida de estas personas y queremos que hagan lo que nosotros decimos. En ningún lado dice en la Biblia que nosotros tenemos que decir a la gente que deben de hacer. Nosotros solo tenemos que decir, sigan a Jesús. Así Mira, es. yo no sé cuándo la prédica se convirtió en la cúspide del ministerio. Es el discipulado la cúspide del ministerio, no la prédica. Pero nosotros tenemos prioridades así, predicadores, cantantes y luego todo lo demás. ¿Ya? Y yo no estoy diciendo que los predicadores sí que ya me van a llamar, ya me van a decir que estoy en contra de los predicadores y los cantantes, no, los cantantes son todos mis amigos, vos sabés. Claro. Pero yo lo que estoy diciendo es que la iglesia debería invertir su dinero, su tiempo y todo lo que hace en formar discipuladores. Y que de esos discípulos salgan los cantantes y que de esos discípulos salgan los predicadores. Pero hoy tenemos una cultura de celebricracia donde los jóvenes quieren ser famosos porque ser famoso es lo que es cuando Dios te usa. ¿Verdad? Y entonces yo no quiero ser conocido. Incluso en los últimos 5 años tomé una estrategia intencional de no ser conocido. Y hay gente que se me ha acercado y me dice, ya no estás haciendo nada, ¿verdad? O sea, como no eres famoso, Dios no te está usando. ¿Verdad? Mira, tienes tanta la razón de que estás hablando que vale la pena remachar eso, porque hemos perdido el norte. Ir y hacer discípulos. No, no dice ir y hacer ministerios. Ahí, en general, alguien se molestará, es que se escucha más el nombre del pastor general o principal, o sea, que el nombre de Jesús. O sea, es el centro, ya no es la iglesia. Y la iglesia acoge a todos. Y además, todos los que trabajan, los que sirven, diré, los discípulos son los que actúan. Por ejemplo, Jesús no era el único que estaba en las casas. Un montón de discípulos luego fueron esparcidos y llevaban ahí en Colosenses el nombre de un discípulo que era extraño. Su nombre es increíblemente raro, no hubiera querido llamarme así, pero está ahí. Pero un capísimo. El Señor le decía, mira, qué bueno que sigas usando tu inteligencia espiritual, que tu amor, que le empieza a decir cosas que es el único lugar donde se menciona a él, pero tiene un comentario de Jesús grande, porque le importaba hacer lo que Jesús dijo y no le importaba la opinión de los demás. Estamos presos de la crítica lanzada por la misma iglesia. No, y fíjate que cuando uno lee a Pablo en Romanos, la carta magna de los cristianos, la carta más importante que creo que Pablo escribió, en el capítulo 16, ya para terminarla, para sellarla con broche de oro, él no habla de la doctrina como nosotros la quisiéramos, él no habla de la iglesia. ¿Sabes? Bueno, sí habla de la iglesia, pero no como nosotros la vemos. Él habla de los hermanos y por nombre, y gente que no se vuelve a mencionar muchos no se vuelven a mencionar en la Biblia. Y yo me pongo a pensar todos aquellos que participaron en la construcción de la eclesía del primer siglo, que no sabemos sus nombres. Todos, la próxima vez que ustedes vayan a Roma, vayan a las catacumbas y miren los dibujos que están ahí. Esos dibujos los hicieron personas, nuestros hermanos de Cristo, que no sabemos sus nombres. Y no es gente famosa, sin embargo, son gente altamente usada por el Señor. A mí sí me molesta mucho que en general la iglesia cristiana piensa que fama es igual a influencia.
Eso es una tontería pensarlo así. Los hombres más influyentes de este mundo son aquellos que no sabemos que existen. Tal cual, tal cual. ¿Ya? O sea, hay gente que no tiene ni un seguidor, no tiene cuentas de redes sociales y son más influyentes en este mundo que todos los cantantes y todos los predicadores y todos nosotros juntos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una cosa no es igual a la otra. Y entonces yo creo que también esta crisis en el mundo nos hizo separarnos un poquito del concepto de que celebridad es algo que viene de Dios, ¿verdad? Y yo no estoy en contra de aquellos que son famosos y que Dios utiliza su fama para traer muchos al Señor. Eso está muy bueno. Yo estoy en contra de que pensemos que el evangelio es acerca de la promoción. El evangelio es acerca de la atracción. Entonces, es de cómo vivimos, no es Así de es. cómo predicamos. Y el Es una, problema que tenemos en la iglesia es que nos las hemos gastado en predicar y no en vivir. así es, decía, no es una carrera a la fama, No, todo lo es una contrario, carrera al amor. y negarse a sí mismo. Esa es Ese la es amor, o sea, negarse a sí mismo. Cuando uno oye a Jesús, uno dice, este no quería tener discípulos porque les decía, es bien difícil seguirme, sí. ¿verdad? Además, O si sea, quieren aquí irse, es, váyanse, ¿te acuerdas cuando habla de que no come mi carne y no bebe mi sangre? Se exacto, tiran rayazo los discípulos y se van algunos. Y luego les dice, sí, ¿no quieren irse? Ahora empiezan a rogar, pero mirad, pronto vas a hacer esto, que cuidado, sí. que no te vaya. No es así, Mira la ¿verdad? palabra que usamos, mira la palabra que usamos. Dios te va a levantar. O sea, yo cuando oigo esa frase digo, sí, ojalá que lo levante en una cruz. Uy, uy, uy. Porque así fue como dijo Jesús en Juan 12:36, dijo, o 32, dijo, cuando yo sea levantado, atraeré a todas las cosas a mí, en otras versiones, a todas las personas y cosas a mí. O sea, si de veras queremos ser famosos, subámonos a la cruz. Ahí todos nos van a ver. En la condición que tenemos que estar, muertos Exacto. nosotros. Mira, Subidos en la cruz. esto es importante hablarlo porque tenemos que tener un despertamiento. Yo digo, si salimos así como entramos, estamos fritos. No, y es que ese es el problema. Mira, todos quieren regresar a la normalidad y la normalidad era el problema. O sea, el problema es regresar a lo normal porque lo normal era el problema. Si lo que nosotros tenemos que salir haciendo otra cosa. Hoy hablé con un pastor que me dijo, ya veníamos hablando hace 3 semanas y me dijo, ya cerramos la iglesia. Y le dije, no, 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 no cerraste, le dije, entendiste. Porque realmente está cerrando el ciclo de estructura y de funcionamiento de esa congregación y está haciendo otras cosas súper interesantes. Siguen siendo iglesia, lo que pasa es que ya no es la misma congregación de domingo en la mañana. Claro. No, ese es muy, muy lindo lo que estamos hablando. Creo que estamos, algunos dicen la nueva normalidad, pero en realidad hemos sido normales en lo que hemos hecho en todos. O sea, no estamos Mira, hablando. nueva normalidad es una contradicción de términos. Si es normal, no es nuevo. Si es nuevo, no es normal. Así es. O Pero sea, suena bonito para muchos. no, se oye bonito para mercadearlo, ¿verdad? Y la iglesia ha sido muy exitosa en mercadear, en dar mensajes mercadológicos. Yo ya quiero ir cuando empiecen a abrir los países las campañas publicitarias de las iglesias, que me imagino, bienvenido a casa, la casa está abierta. Me he puesto a pensar en todos los eslogans que van a haber, ¿verdad? Y qué bueno, porque la gente también quiere verse, la gente quiere congregarse, pero no definimos la palabra congregación, no definimos la palabra congregarse. Pensamos que congregarse solo puede suceder el domingo en la mañana en ese edificio. Y cuando yo le digo a la gente, sí, es que la Biblia nos manda a congregarnos, pero no nos manda a hacerlos en ese lugar que decimos que es iglesia, o sea, nos manda a hacer la iglesia. Y yo creo que ahí es donde nos perdemos. Mira, Jesucristo pasó 3 años y medio con sus discípulos. Esas son más de 9,000 horas, 8 horas al día, 7 días a la semana. Y uno le salió mal, pero el resto encendieron el mundo en llamas. 1 hora el domingo en la mañana no va a cambiar nada, Así es. porque Así otra vez hemos hecho del evangelio una prédica domingo en la mañana y no un estilo de vida que es hacer vida juntos en comunidad.
siguiendo a Jesús. Y además, una dependencia de la gente para el pastor o para un líder, entre comillas. Ah, bueno, sí, o sea, pero esa es otra conversación, eso es, Ese es otro rollo que hay que o hablarlo, sea, pero porque mira, esta crisis también reveló algo, que la iglesia no le había enseñado a la iglesia a ser iglesia, le había enseñado a ir a la misa el domingo en la mañana a recibir del cura. O sea, y estoy hablando de las iglesias evangélicas, porque cuando todos cerraron ese primer domingo en la mañana, todas las familias estaban alrededor del desayunador, viéndose las caras, pues, y no sabían qué hacer, porque nadie, ni los pastores les habían enseñado a leer la Biblia, a estudiarla y compartirla entre familia. Y esa es culpa de los líderes y los pastores de no haber enseñado a leer la Biblia. Y ese es el problema que tenemos, que les estamos enseñando a escucharnos a los que tenemos don de maestros. Pero los que estamos enseñando, no les estamos enseñando a leer su Biblia, a compartírsela a sus hijos. o a que enseñen sucesivamente, que es la clave. Esta es la cosa. La- Ahora, eso molesta, porque ahora como todo es inspiración, motivación, hay que arreglar para que te quedes nuevo durante 3 horas, a la quinta otra vez vas a estar más hundido. Es tener un cimiento para pararte y la palabra es la doctrina. Estoy haciendo eso, sí. lo hablo y lo defiendo porque mucha gente dice, pero doctrina, ¿qué quieres que te enseñe? Que te motive, que te diga, esto va a salir, vamos a salir fuertes. No, cuando estés solo, serás tú y Dios. No, y fíjate que, ¿dónde estamos? Estamos en que la gente vino, las iglesias vinieron y el mismo culto, la misma enseñanza la pasan en internet. Y lo que no estamos haciendo es enseñándole a la gente a tres cosas, creo yo. No les estamos enseñando a hacer comunidad, sino queremos que sean nuestra comunidad. No les estamos enseñando a crear su propia comunidad porque queremos control sobre ellos. Dos, no les estamos enseñando a estudiar la Biblia porque les seguimos enseñando la Biblia, no les estamos enseñando cómo estudiar la Biblia. Son dos cosas diferentes. Una cosa es enseñar la Biblia y otra cosa es enseñarles a estudiar la Biblia. Y tercero, no les estamos enseñando a pastorear y a enseñar la Biblia. Entonces son tres cosas que tenemos que no hemos logrado y que seguimos uh, perpetuando porque todo lo que hemos hecho es agarrar el culto y pasarlo por internet. Mira, ¿Ves? lastimosamente me acerco al final. Mira qué rápido ha pasado luego de todos los eventos Sí. previos a la grabación. No es que nos sentimos los conocedores, los perfectos, los que estamos juzgando. No, no. Estamos intentando hablar de las cosas que tenemos que hacer mejor todos. Ese es el propósito de esta charla y contigo puedo conseguir eso porque lo hablas, lo dices, no te lo guardas ahí, ni lo dices a alguien de refilón. Hemos pasado, tú has pasado, nosotros a nuestro estilo, pero es hora de volver a hacer lo que tú dices, ir, predicar a todo el mundo, o sea, a todos los niveles. Yo quiero regalarte todavía los minutos y agradecerte por todo lo que es siempre conversar contigo, estar horas, ya me imagino, con todo lo demás aditamentos alrededor que tú conoces para poder hablar y compartir, pero quiero bendecirte, agradecerte. Gracias, Toto. Batalla es un hombre que habla las cosas como son, pero habla con fundamento, no eres un rebelde sin causa, ni eres rebelde ni eres sin causa, eres alguien que quiere buscar el centro de Jesús para trasladarlo a los demás y sean otro centro para otros también. Así que te invito, Bolivia te ama, gracias por pensar en nosotros siempre, querido Junior. Por favor, Gracias. unos minutos por ahí. Gracias, y los quiero llevar a la palabra paciencia. Cuando uno estudia la iglesia primitiva, uno se da cuenta que la iglesia primitiva creció teniendo paciencia ante la persecución, ante la muerte, ante las enfermedades, pasaron pandemias increíbles. Y en Apocalipsis dice que la iglesia dice, ven Señor, ven. El que dice ven es porque está teniendo paciencia. El creyente paciente es el que confía en Dios. Cuando uno confía en Dios, uno no manipula la política, uno no manipula las leyes, uno no manipula la sociedad, uno no manipula a las ovejas, a la grey de la iglesia, porque uno tiene paciencia. La paciencia, dice Orígenes, uno de los padres de nuestra fe, ¿verdad? Y Justiniano y otros hablaban de la paciencia, dicen que es una virtud. Y cuando uno entiende la pasión de Cristo, uno ve que la paciencia era algo que él tenía especialmente en esas últimas horas. Él tuvo paciencia esperando que la voluntad de su Padre se cumpliera en esos látigos, en ese desprecio, en esa golpiza y en esa crucifixión.
Y yo creo que nosotros como cristianos hoy en día tenemos que tener paciencia. Ahora, ¿la paciencia de dónde viene? La paciencia viene del amor. Hay tres cosas importantes que se derivan del amor, que es el servicio, el sacrificio y la paciencia. Y la paciencia se deriva del amor. Y tenemos que tener paciencia con esta sociedad. Tenemos que tener paciencia con Dios según nuestra línea de tiempo. Por eso este profeta decía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? Por eso el salmista dice, ¿hasta cuándo? Por eso es que Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Porque no son preguntas de reclamo, son preguntas que aceptan el designio divino con paciencia. Yo creo que como iglesia tenemos que tener, la iglesia de Cristo debe tener paciencia como la de Juan, que lo metieron para torturarlo, el apóstol Juan, lo metieron, el último apóstol en entrar en ser mártir, lo metieron en una olla hirviendo de aceite y sobrevivió y sus discípulos tomaron y lo curaron y luego el emperador vino y lo manda a la prisión que quedaba en una piedra ahí en el mar Egeo, o sea, en Patmos, y luego lo liberan. Y todo ese tiempo que él pasó en tortura y todo ese tiempo que pasó en prisión, él tuvo paciencia. Y cuando uno mira las cartas que él escribió, cuando uno mira ese guión de película como es el Apocalipsis, y cuando uno mira esas cartas, de las tres cartas que hablan del amor y de la hermandad, eso solo puede venir de un corazón que tuvo paciencia. Si nosotros somos impacientes, le vamos a asignar el 666 a cualquier frentudo que aparezca por ahí, ¿verdad? A cualquier persona que esté tratando de manipular la política mundial, que se está manipulando, pero todos van a ser la bestia, todo es el nuevo orden mundial, porque no tenemos paciencia. Porque queremos ya que se abran las iglesias y poder tener a todos allá adentro otra vez. Hermanos, en amor tengamos paciencia. Y dejemos que la escritura de Dios siga su curso en su tiempo y no en el nuestro. No manipulemos, no empujemos la mano de Dios. Dios escribe lento, pero escribe seguro. Así es. Te agradezco mucho, has confirmado como siempre un montón de cosas. Gracias por tu tiempo, gracias por los azares técnicos. Gracias, Toto. Pero un abrazo en casa, a tus hijas, a tu esposa. Gracias. Y bueno, igualmente. Que vamos pronto. Un mispa grande. Tú sabes lo que es mispa, ¿verdad? Sí. Sí. Que el Espíritu del Señor esté entre nosotros hasta que nos volvamos a ver. Hasta que nos volvamos a ver. Gracias. Ok, gracias por lo que me has regalado de este tiempo y para la audiencia. Gracias por tu regalo para mí. Para mí. Un abrazo. Bendiciones. Chao, Julio.